que uno dice, bueno, hoy me levanto, hago un round y después hago la paz. No, estamos peleando continuamente en nuestra mente por nuestros caprichos, por nuestro propio razonamiento, porque creemos de que estamos bien, ¿no? Y Dios dice, no, por ahí no, es por acá. No, es por acá, yo sé, es por acá. Y al último terminamos agarrándonos la cabeza y diciendo, ay, Dios mío. Pero esto es lo lindo. Estamos predicando un mensaje, que es el mensaje más importante en la humanidad, que es el mensaje del reino. Amén. Predicar este mensaje no es algo fácil ni sencillo, entenderlo mucho menos, porque la gente piensa que esto es más de lo mismo, que es religión. Dios, cuando creó el mundo, no lo creó al hombre. Cuando digo hombre me refiero a la pareja, hombre y mujer. Los dos se llamaban Adán, y Adán significa hombre. Amén. Cuando Dios los creó, no le dijo, bueno, adórenme, o hagan un culto de alabanza, o hagan un momento de oración, oren para que yo les dé. Al contrario, Dios tenía comunión con ellos, conversaba. Dice que Dios descendía al Edén y caminaba al aire del día y ellos estaban con él hablando. Yo me imagino, eso sería un paseo, un recreo. Y la palabra recreo tiene muchas cosas. Recrear, volver a hacer algo. Y también significa de recreo, de esparcimiento, de relajación, un momento de distracción, un momento donde uno disfruta de algo, sin preocupación, sin horario, sin ocupación en la mente con respecto a solucionar algún problema, un tema o algo, sino que simplemente está teniendo unas vacaciones en ese paseo, en ese andar. Y el andar con Dios en la Biblia se habla de muchas cosas. Se dice, por ejemplo, que hubo alguien que caminó con Dios y de repente un día desapareció. No se lo encontró más, porque se lo llevó Dios. También hablan de que Dios caminó, Abraham caminó con Dios también, y el hecho de caminar significa eso que pasó en el Edén, que ahora después en la Biblia sale esporádicamente, muy poco. Pero la Biblia no habla de religión, la Biblia habla de un caminar, de un andar. Y la historia, la narrativa de la Biblia es justamente la historia acerca de un rey, y de un reino, y de una familia real. Entonces, cuando uno empieza a entender eso y que Dios está en el argumento bíblico, siempre se repite lo mismo. Dios creando, viene alguien que viene a perturbar el orden y Dios vuelve a restaurar nuevamente todas las cosas. Ese patrón está en todo el relato bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si uno lo puede llegar a entender bien de qué se trata, Dios creando, el diablo perturbando y nuevamente Dios recreando, uno lo ve en el Edén. Dios crea, viene el diablo, hizo la perturbación ahí, se rebelaron a Adán y Eva y Dios nuevamente vuelve a restaurar todo. Vuelve otra vez el hombre a fracasar, se unen las dos simientes, Caín y la simiente de Set, vuelve otra vez la rebelión nuevamente, viene el diluvio, se destruye todo y vuelve otra vez Dios a restaurar todo a través de Noé y su familia, y así continuamente. Hay un continuo armar y desarmar, pero nuevamente Dios está haciendo todo de nuevo. Con esto en mente vamos a Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Porque en este pasaje justamente estamos hablando de lo que se estaba diciendo. A partir de hoy, que hoy sea un recomenzar, no un empezar otra vez. Porque si uno empieza otra vez, mañana va también a empezar otra vez y pasado también. Y siempre empezamos y somos gente de muchos principios y ningún final. Entonces, siempre estamos empezando, ¿no? Entonces, en realidad, uno tiene que encontrar esto, Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que uno tiene que llegar a entender
¿Cómo es este plan de Dios? ¿Cómo es esto del reino de los cielos? Dice así en el nombre de Jesús, ¿lo encontraron? Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Amén? Amén. Viene preguntando y a la vez contestando. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que fue? Uno siempre se imagina y dice, ¿cómo habrá sido ahí en el huerto? ¿Cómo habrá sido? Bueno, lo mismo que va a ser en el cielo nuevo y tierra nueva. Dice, ¿y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Dios ha hecho algo, una creación en su mente. Él planificó algo perfecto. Dios es un Dios perfecto, su amor es perfecto, su poder es perfecto, todo Él es perfección, su obra es perfecta. Cuando Dios creaba las cosas decía y vio Dios que era bueno, era perfecto, estaba bien diseñado, bien orquestado, estaba bien diseñado, estaba todo bien hecho. Entonces, si Dios es perfecto en toda su creación, sus hijos, ¿cómo son? Perfectos. El tema es que nosotros no lo sabemos y no nos damos cuenta de que fuimos creados con esa perfección. ¿Por qué razón? Porque hay un individuo ahí dando vueltas en el aire que nos trata de tarro de basura y nos llena de toda clase de residuos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace creer que no somos perfectos, nos hace creer que somos gente fracasada, nos hace creer que somos gente olvidada, que somos personas incapaces, que somos personas que nunca vamos a poder, que nunca vamos a lograr, que nunca vamos a tener, que nunca vamos a poder concretar. Porque el diablo dice, ¿quién sos vos? Y uno que dice, nadie. Tenés razón, diablo. No soy nada, no soy nadie. Porque justamente el mundo está diseñado de esa manera, para hacer creer que el ser humano ha perdido su imagen, ha perdido su gloria. Y eso es justamente lo que Dios quiere restaurar, que el hombre vuelva a recuperar su conciencia. El hombre perdió la posición que tenía en el huerto del Edén. El huerto del Edén era el hábitat, su ambiente. Ser quitado de ese ambiente al hombre le trajo una consecuencia muy grave. El hombre trabajaba por hobby y comía por el placer de disfrutar, porque no se iba a morir si no comía, no se iba a debilitar si no comía, porque no había esas clases de cosas en ese momento. La muerte no estaba en el Edén, no había nada peligroso en el Edén, no había nada que produjese un desequilibrio o que trajese una perturbación en esa armonía que Dios había puesto. Entonces el hombre comía por disfrutar y vivía en un estado de plenitud. Todo lo que era Dios en forma de espíritu era el hombre reflejando todo lo que es Dios de manera natural. Por supuesto, Dios es un Dios creador, el hombre también podía crear, pero lo hacía de manera natural. Dios podía profetizar y el hombre también lo hacía sin tener el Espíritu Santo, podía profetizar. Cuando el hombre ve a Eva, porque Dios dice que lo durmió, lo dejó en un estado de coma, en un coma profundo. Cuando él abrió sus ojos, Dios le presenta a la mujer. Y Adán, al verla, discernió quién era esa mujer. ¿Y qué dijo Adán? Esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. ¿Y cómo se le ocurrió eso a él? Porque justamente todo lo que era Dios estaba en él en manera natural. Y él podía profetizar,
en un nivel de profecía mucho más elevado que el nuestro. ¿Por qué razón? Porque profetizar significa hablar con Dios y que Dios hable con la persona. Y cuando él hablaba con Dios estaba profetizando y no tenía el Espíritu Santo. Por eso es que vemos esto, que el hombre cuando pierde la capacidad de gobernar la tierra, de sojuzgarla y de someter todas las cosas debajo de sus pies, o sea, debajo de su voluntad, el hombre pierde eso al ser vencido por el diablo en la tentación. Y allí comienza la gran desgracia. El hombre pierde su hábitat y pierde la capacidad de gobierno. El hombre fue diseñado para gobernar las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo y sobre todo lo que se arrastra y sobre toda la naturaleza que está sobre la tierra. El hombre podía cambiar el clima. Si quería un día gris, lo llenaba de nubes. Si quería un día de sol pleno, podía hacer que el sol iluminara mucho más fuerte o más débil. Él podía hacer lo que quería. Adán podía volar sobre una nube si quería. Podía entrar hasta el mismo cielo si se le antojaba. Él podía hacer absolutamente todo porque él era amo y señor de la tierra. Sin embargo, pierde todas esas capacidades. ¿Y qué se propone el hombre ahora? Querer gobernar, pero no sobre lo que Dios lo puso, sino que quiere gobernar sobre otro hombre. Hoy en día la lucha del poder. La gente quiere dominar, quiere controlar, quiere gobernar la casa, quiere gobernar una ciudad, quiere gobernar un país, quiere gobernar un negocio, quiere gobernar, quiere manejar su propia vida, quiere gobernarse a sí mismo y no puede. ¿Por qué? Por la lucha de poderes. Porque hay alguien en el aire que está perturbando todas las cosas. ¿Qué es lo que fue? Algo precioso y perfecto. El hombre en el Edén estaba en su hábitat natural. Es como lo que le pasó a Adán al ser sacado del Edén, es como si tomáramos un pájaro y lo metiéramos en el agua. ¿Qué va a pasar? Se va a morir, porque lo sacamos de su hábitat, de su ambiente, lo quitamos de su medio y lo metemos en un medio de extraño y desconocido. Lo mismo sería que sacáramos un pez y quisiéramos que el pez volara. El pez moriría. Lo mismo ocurre con las plantas. Si usted saca plantas del trópico y las trae al sur, se mueren. Si usted trae plantas del sur y las trae al trópico, se mueren. Si usted trae un cactus del desierto y lo pone en el litoral donde abunda la lluvia y la humedad, se pudre, se muere, porque lo cambia de su hábitat, de su lugar, de su ambiente, en la forma como Dios lo creó y lo diseñó. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10 es esto. Y aquí vemos esto que nos hace reflexionar diciendo: acordad de las cosas pasadas. 46. Isaías 46, versículo 9 y 10. Ahí viene diciendo: acordad de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. ¿Cómo podemos acordarnos? Leyendo la Biblia. Buscando ahí este libro, que no es un libro de historia y no es un libro de biografía, sino, como le estoy diciendo, es un libro que está hablando acerca de un rey, de un reino y de una familia real. Entonces vemos esto, que Dios es Él. No hay nada profundo en esto, no hay nada, como decir, más vale, si Dios es Dios, más vale, no hay chocolate con queso.
Pero dice que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que está anunciando lo que va a acontecer al final, lo está diciendo desde el principio. ¿Por qué es esto? ¿Cómo es esto? Colosenses 1:16, ahí dice que todo fue creado en Él, en su mente, en su cerebro. Él planeó e ideó todas las cosas, todo fue creado en Él. Entonces, ahí en el principio, en el comienzo de todas las cosas, en Él vio el final de todo. Él pensó crear una tierra, pensó en crear a la humanidad y Él pensó en cada uno de nosotros. Nosotros existíamos en Él de manera de pensamiento. Y Él pensó todas las cosas, todas las personas que iban a venir a existencia. Y las pensó y vio qué decisiones iban a tomar. Él vio por anticipado qué cosas iban a hacer, qué cosas iban a ser positivo o negativo, qué cosas iban a ser para bien o para mal, qué decisiones iban a tomar en todo el aspecto de su vida. Dios de manera anticipada, Él vio el final de todas estas cosas. Y para esto Dios justamente crea este plan de salvación para todos aquellos que buscan vida eterna. Para todos aquellos que buscan realmente lo verdadero, Dios creó este plan de salvación, que es justamente a través de Jesucristo. El hombre creado según Dios. Porque Dios tiene ese plan y ese modelo. En primero, crear algo de forma natural. ¿Para qué? Para manifestar lo espiritual. Pero lo espiritual no es primero, sino que lo primero es lo natural. Luego viene lo espiritual. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Allí dice, primero es lo natural, luego es lo celestial. Primero vino el hombre terrenal, Adán, y después vino el postrer Adán, que es del cielo. Así que vemos que todas las cosas, cómo fue diseñado, cómo fue programado, cómo fue creado, tenía ese propósito. Dios fue hasta el último día de la creación y una vez que ya vio cómo terminaba todo, volvió de vuelta al comienzo y empezó a crear. De un pensamiento, ahora se transforma en una realidad. Para Dios, ver nuestra vida es como ver una película 2 veces. O sería como comprar un libro, leer toda la historia y después de encontrarnos de que han hecho una película basada en ese libro. Ya sabemos el argumento, ya conocemos los personajes, porque lo leímos en papel y tinta, pero queremos ir a ver la película, porque nos gustó el libro, y queremos ver ahora, ver el libro de manera de película. Lo mismo hizo Dios. Dios primero lo pensó y luego lo realizó. Él sabe el fin de todas las cosas. Dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La persona cree que es dueña de su vida. La persona cree que puede manejar las cosas. Uno piensa de que, bueno, uno sabe elegir. Y aquí no se trata de pobres o ricos, sino que se trata de toda la humanidad. Cuando llega el tiempo de votar en los países en donde hay democracia, ¿por qué se vota? Porque buscan tener un cambio de gobierno. ¿Para qué? Para que este gobierno haga otras cosas que no hizo el gobierno anterior. Y estamos siempre buscando algo que cambie, algo que modifique, algo que arregle las cosas. El pobre está esperando que el gobierno lo ampare, lo proteja, lo cuide, que el gobierno le pueda dar trabajo, que el gobierno le pueda darle las posibilidades de vida. ¿Y los ricos? Los ricos quieren que el gobierno les brinde protección, que el gobierno les garantice que su negocio no va a fundirse, no va a quebrar, de tener una buena economía, de tener una buena prosperidad y un buen año.
Entonces, eso es lo que el hombre, sea pobre o sea rico, está buscando. Que el gobierno haga estas cosas. Pero el gobierno está en manos de hombres, al igual que lo es un pobre, al igual que lo que es un rico. Y manejar este gobierno de la vida es algo que sin Dios no se puede tener garantías de nada. Se podrán modificar algunas cosas, se podrá tener algún confort, algún momento de estabilidad, pero estamos en manos de hombres. Y esto es lo mismo que cuando a uno le dicen, mire, el diagnóstico dice que usted tiene un problema y este problema se soluciona solamente con cirugía. Bueno, usted dice, bueno, me van a abrir. ¿Qué problema? En anestesia. Y si no me despierto de la anestesia, todas esas dudas, ¿no? Imagínese que cuando usted ya lo prepararon todo para ir allí, va todo nervioso a la sala de operaciones, aparece el cirujano y que viene medio... No se preocupe, que yo sé mucho. ¿Usted se dejaría operar? No. Así estamos con este gobierno. El que está en el poder está ebrio, pero no de alcohol, sino que ebrio de poder, ebrio de fama, ebrio de gloria. Y uno dice, bueno, eso le pasa a esa gente que está tan allá arriba, a esos políticos. Pasa hasta en la casa del más pobre. El hombre pobre dentro de su casa está ebrio de poder también, porque acá en mi casa se hace lo que yo digo. Mientras que vos estés bajo mi techo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Entonces vemos esto, el hombre está ebrio de poder. Cada vez que vemos accidentes de tránsito, que escuchamos que hay gente que ha muerto en accidentes tremendos en la carretera, pensamos que bueno, chocó una persona que era ignorante. Y sin embargo hemos visto que han habido accidentes de tránsito de profesionales, de gente que ha sido expertos corredores de carreras, de autos o de motos, y se han perdido la vida en una ruta, en una calle. Y esto no fue porque no sabían manejar, sino porque estaban ebrios de su confianza. Lo mismo se habla acerca del tabaco. Todos sabemos lo que produce el cigarrillo, el cáncer de garganta, el cáncer de pulmón, cáncer del hígado, de la sangre y muchas cosas más. Todo el mundo lo sabe, pero se sigue fumando. Y ahora estamos viendo la estadística de que están fumando desde muy temprana edad, ya los niños comienzan a fumar. Y ni hablar de las drogas, ni hablar de muchas otras cosas. Y uno no se trata de que la gente que lo hace es gente ignorante. Hay profesionales, hay personas de estudio, hay gente que está estudiando, científicos, que se drogan y que están allí con eso. ¿Pero por qué? Porque están ebrios de cosas más allá. Hambrientos de fama, ebrios de poder, creyendo que pueden manejar la cosa. Y se olvidan de esto, de que Dios es Dios y que por algo están hechos todas las cosas. Uno no tiene que perder el sentido de todas estas cosas. Cuando Jesucristo apareció en este mundo que estaba embriagado de este poder, se encontró con los poderes de esta tierra, se encontró con la gente religiosa, los poderosos, los sacerdotes. Se encontró con los escribas, eruditos, hombres letrados. Se encontró con los fariseos, la parte más radical de la cristiandad, de la religiosidad de aquel entonces. Y se encontró con los saduceos, los escépticos, que creían en Dios, pero no creían en ángeles, ni en milagros, ni en resurrección. Y cuando él se encuentra con esta gente, fue criticado porque le decían que por el poder de Satanás estaba echando fuera a los demonios. Y Jesús le dice en Mateo capítulo 12, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando vemos milagros, cuando vemos estos milagros que sanan personas, gente que resucita de entre los muertos,
personas que restauran su salud, que es liberada de la droga, liberada de demonios. Lo que debemos de ver allí es que el reino de Dios está aquí. Esa es la señal de que el reino de Dios ha llegado, de que hay una autoridad ahora manifestándose. ¿Y qué es justamente esto que ocurre con los milagros y todo esto? Es justamente la señal de esto, porque dice en Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando allí del poder, que no es de esta época. Los dones no son de esta época. Es una anticipación de lo que va a venir. Es una muestra. Por eso la Biblia habla, dice que un profeta fue enviado a la casa de una viuda, diciendo también allí el texto que había muchas viudas en Israel, pero se le mandó a una viuda de otro país y hizo un milagro en esa casa a esa viuda. Había mucha gente con necesidades, sin embargo Jesús sanó a la gente que se le acercaba a Él. No andaba Él proclamándose un hombre sanador. Había muchos enfermos en el estanque de Betesda, y sin embargo Él fue y sanó a uno solo. Así que vemos esto, que simplemente este milagro que se ocurre hoy por hoy, pleno siglo XXI, comienzo del siglo XXI, estos milagros es para mostrar de que realmente el reino de Dios está entre nosotros. Cuando vemos esto, nosotros debemos que tomar conciencia de algo muy particular, que el reino de Dios no consiste en comida o en bebidas o en días de fiestas religiosas o en sábados, en guardar cierto ceremonial, sino que se trata justamente de un cambio de mente. El comienzo de la predicación, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno piensa que, bueno, le está diciendo gente pecadora que se arrepiente. En ninguna manera. En ninguna manera, porque cuando Juan dice esto, se lo está hablando a gente santa, estos judíos que estaban esperando la venida del reino. Y esta gente estaba, según la ley, cumpliendo todos los requisitos para ser santos, limpios, sin mancha. Y de repente aparece un grupo de personas que también querían ser bautizados. Y Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento y entonces vengan para ser bautizados. ¿Ven? No le estaba hablando a gente inconversa, le estaba hablando a gente creyente. Él estaba hablando a gente que se estaba santificando. Y le estaba diciendo de que se arrepintieran. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Cambiar nuestra estructura mental, cambiar nuestra idiosincrasia, cambiar nuestros gustos, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestras ideas, cambiar hasta nuestras creencias. Ellos estaban acostumbrados a llevar sacrificios al templo y que los sacerdotes ministren y esparzan la sangre sobre ellos para el perdón de pecados. Pero eso se terminó con Jesucristo, porque simplemente todo eso era un ensayo, todo eso simplemente era un simbolismo que estaba anunciando que iba a venir alguien inocente, manso, como un cordero, con todas las propiedades y cualidades que tiene un cordero, para venir a hacer justamente el sacrificio perfecto. Y por medio de esa sangre poder quitar el pecado del mundo. Pero la religión ha cambiado ese mensaje. La religión sigue hablando del poder del pecado. La religión sigue hablando del poder del diablo. La religión sigue hablando de que tenemos que depender de ciertas personas iluminados, de ciertos ungidos,
para poder entrar en la presencia de Dios, cuando en realidad la puerta está abierta. Nosotros, como pastores, simplemente somos guías que debemos de ayudar a que los hermanos crezcan hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Y todos llegamos a ese mismo nivel. Ninguno sobresale más que ni otro. El único que sobresale es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el hermano mayor. Amén. Pero después todos estamos en igualdad de condiciones. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma sangre que nos limpia. Todos tenemos el mismo espíritu que nos unge. Todos tenemos la misma unción del Santo. Todos tenemos la misma Biblia. Todos tenemos la misma oportunidad. Nadie puede decir, yo no pude porque no estuve en el culto. O a mí nadie me predicó. O yo no sabía tal cosa. Nadie puede quejarse de esa manera delante de Dios, porque Dios es Dios. Y como habíamos leído en Isaías, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y cuando se dice todo lo que yo quiero, uno tiene que acordarse de esa oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios tiene que estar primeramente en mí. El reino de Dios primeramente tiene que estar gobernando mis pensamientos. El reino de Dios tiene que estar gobernando mi voluntad, para que yo de esa manera pueda manejarme en un ámbito espiritual, entrar en esa otra dimensión, en esa dimensión de la fe, en poder ordenarle a los elementos y que me obedezcan, de poder ordenarle a la muerte que se retire y que venga la vida a esa persona, en poder reprender un cáncer y que se disipe, en poder reprender cualquier enfermedad, cualquier demonio, y que la autoridad del reino se manifieste, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy tiene que ser algo diferente en mi vida. Tengo que aprender a gobernar, no solamente a gobernar hacia afuera, porque todos queremos dar órdenes, pero no se trata de dar órdenes por darlas, sino que se trata de establecer un pensamiento, una mente, una imagen, porque ese fue el propósito de Dios cuando lo creó a Adán, de manifestar a la creación la imagen de Él y su semejanza. Tenemos que manifestar un carácter, tenemos que manifestar una personalidad, tenemos que manifestar un pensamiento, tenemos que manifestar una intención. Y eso es Dios con nosotros. Ahora ya no está solamente Dios con nosotros, ahora Dios está en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y es eso lo que se tiene que manifestar, el fruto del Espíritu Santo. Se tiene que manifestar en cada cristiano, en cada cristiana, en cada hogar, en cada lugar de trabajo, en cada lugar en donde estemos, a cada hora. Cuando durmamos, que durmamos como cristianos. Cuando comemos, que comamos como cristianos. Cuando caminamos, que caminemos como cristianos. Cuando vestimos, que vistamos como cristianos. Cuando hablamos, que hablemos como cristianos. Cuando pensemos, que pensemos como cristianos. Esa es la forma, y eso es justamente hacer la voluntad de Dios. Dios quiere hacerlo en nosotros. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie y vamos a orar.